Bienvenidos a esto que se llama Dosis Semanal por la pantalla de Canal 9. Lo vamos a estar acompañando por la próxima hora con mucha información, con todo lo que dejó una semana en materia política y en materia económica. En materia política, el día viernes los nuevos senadores han jurado y se empieza a conformar los bloques para los desafíos que plantea el Poder Ejecutivo en materia de reforma laboral, en materia de reforma tributaria y también los cambios del Código Penal, entre otras. Y también en materia económica, donde se pudo saber, donde muchas empresas están pidiendo ayuda porque tienen que despedir o tienen que suspender parte de sus empleados. Ahí vemos, 143 empresas fueron los que han pedido el proceso preventivo de crisis, lo que se denomina el PPC. Esta cifra es la más alta desde el año 2019. Esto también, de alguna manera, muestra lo difícil que es generar empleo y conservar el empleo, ¿sí? Me va a estar ayudando para analizar un poquito todo esto Sergio Abrevaya, presidente del Partido del GEN, y Natalia Motil, economista. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, algunos datos que preocupan, ¿no? Que tienen que ver con el empleo, que creo que es un desafío que el gobierno tiene de cara para el 2026. Algunas de las reformas que quieren mandar al Congreso tienen un poco esa mirada, esa búsqueda de la mitad de la gente que está empleada en negro, poderla meter dentro del sistema. Pero los datos son que casi 18.000 personas están desempleadas en lo que lleva el gobierno de Javier Milei. Sí, efectivamente. A ver, la destrucción de empleo formal es el resultado, no es el punto de partida. Y la realidad es que depende mucho de lo que es la actividad económica. Actualmente depende de 3 factores la actividad económica. Un consumo que está retraído, lamentablemente, costos estructurales que son muy altos, en parte también debido a que el tipo de cambio hoy está bastante bajo y una demanda interna que lamentablemente no reacciona. Entonces, no es que va a haber una destrucción masiva de puestos de trabajo, no estoy diciendo esto, estoy diciendo que estamos en una situación de prácticamente recesión técnica o estancamiento, que eso genera una caída del empleo y lamentablemente después de la recuperación es difícil que el empleo formal empiece a recuperarse. De hecho, según los últimos datos del INDEC en el EMAE, los sectores que generan más del 50% del empleo formal hoy en nuestro país, que son la construcción, la industria manufacturera, el comercio, están prácticamente en caída o en recesión. Absolutamente, digo, pero en términos de lo que plantea el gobierno, habla de otra realidad respecto de esto, ¿no? Habla de un crecimiento de 5 puntos porcentuales en el cual el sistema financiero y el sistema también de extracción, si se quiere extractivo, es el que mayor parte conlleva ese crecimiento. Sí, efectivamente, acá hay que desglosar entre lo que es el sector financiero, que estamos hablando de intermediación financiera, que eso explicó por qué, digamos, empezó a pesar más en lo que es el EMAE, y recuperó un poco lo que es la actividad económica, pero una cuestión meramente estadística, pero después el sector real, la verdad que está en caída, y de hecho el empleo hoy formal, y esto es un dato, está siendo un poco amortiguado por el crecimiento del empleo en las plataformas. ¿Qué quiere decir? Que hay una precarización del empleo formal, más empleo en Rappi, OnlyFans, bueno, diferentes plataformas que hoy representan el 8% del empleo ocupado. Antes de ver tu mirada, Sergio, quiero pasar en números con ustedes, con todos los que nos ven a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Del 2024 al primer trimestre del 2025 se crearon 79.787 empresas y cerraron 97.110 empresas, ¿sí? Esto afectó a lo que decía, casi 18.000 empleos menos, 18.000 personas menos que trabajadores, sí, trabajadores menos. ¿No? ¿Decís que no? ¿Cómo es, Sergio? Empresas. Decime. ¿Cómo es? 17.900 empresas, trabajadores más. Trabajadores que han perdido el empleo. Sí, sí, sí. Y la diferencia, digo, agregando, que tenés 97.000 que cerraron y 79.000 que abrieron, son 17.000 empresas menos, que cerraron. Claro. Y vos digamos, ¿qué mirada tenés en función a esto que decía Natalia? No, yo coincido en un par de cuestiones. Una, el dólar pisado ha tenido un efecto tremendo. Por supuesto, si se hubiesen bajado impuestos o costos, esto no sería así con la moneda, pero es un cóctel mortal. Y agregarle
ese cóctel que la posibilidad de Las importar. importaciones, el impacto que tuvieron las importaciones. Claro, eso sobre la industria es muy fuerte. Y es verdad que los sectores que más emplean están en recesión. Es innegable esta situación. Ahora, yo creo que el gobierno basa su modelo en estos dos sectores, financiero y primario, para el crecimiento, y no cree que la industria sea algo, la industria o la industria del conocimiento, por tomar el caso, ¿no? El año pasado, eso viene en crecimiento hace años. El año pasado fue más del 10%, casi 9.000 millones de dólares de exportación de industria del Por eso conocimiento. digo, uno piensa que ese sustento económico es para ordenar la macro, si se quiere, pero lo que tiene que ver con la micro, que es el generar empleo, que también Sí. hay pago de impuestos y de esa manera el Estado también puede seguir funcionando, uno ve que ahí hay una complicación severa. Y algo que te agrego en la macro de eso, que es como vos decís, pero además te agregaría esto. Exportamos poco, además. Es decir, tenés que verlo eso. Tenés que crear condiciones para exportar más, porque eso te afecta mucho la macro, tu capacidad, digamos, para importar, tu capacidad para pagar los servicios financieros de deudas que contrajiste. Es decir, el equilibrio de esa balanza comercial que tenés entre importaciones y exportaciones depende mucho de cuánto exportás. La verdad es que tendríamos que exportar mucho más. Bueno, pero me parece que se va en ese camino en términos de exportaciones. Ahora también con el acuerdo que quieren firmar con Estados Unidos, tal vez se cuadruplicaría la exportación de carne, pero también hay que ver cómo impacta eso en el precio doméstico. Bueno, ¿no? no solo eso, sino que tenés esas cuotas que por ahí, en esos sectores donde el valor del dólar no es que no afecta, pero afecta menos de lo que afecta al sector industrial, donde opera pero rapidísimo sobre el costo, y entonces no puedes competir. Y entonces no puedes exportar. Entonces tu crecimiento puede estar en torno a la carne, en torno a la minería, en torno al petróleo. Todo eso además tiene tiempo, tiene un reloj. Por supuesto, digamos. claro. Y en cambio el otro sector que necesita crecimiento no se lo estás dando. En el ejemplo que te daba, por ejemplo, hay que crear un régimen impositivo especial para el que exporta conocimiento. Me refiero, por ejemplo, al que está empleado afuera. Tal vez, digo, en el nuevo Congreso se pueda llegar también a reformular que en la reforma tributaria hay esto que vos decís, pero Debería. fíjate también la encuesta que hacía Opina Argentina, la preocupación de la gente también, ¿no? Según Opina Argentina, ¿tiene temor que usted o alguien de su familia pierda el trabajo? Sí, el 51%, no el 44%. Digo, es un número, más de la mitad de los encuestados tienen miedo a perder el empleo directamente o que algún familiar lo pierda. Esto quiere decir, ya no es una sensación, acá ya empezamos a escuchar un amigo, un familiar que se está empezando a quedar sin trabajo de cara a esto que vos decías. Y a esto se le suma algo más. Digo, a partir de enero, el gobierno ya anunció que va a terminar con gran parte de los subsidios. Esto impactaría casi en 7 millones de familias, en el gas y en la luz. ¿No? Entonces, vos decías recién que tal vez muchos productos manufacturados no pueden ser consumidos porque no hay mucho poder adquisitivo. Bueno, uno entiende que estas políticas inclusive nos van a quitar aún más, ¿no? Ese poder adquisitivo para poder hacer gastos en compras, en zapatillas, digo, en supermercados y demás. Sí, efectivamente. A ver, de hecho es algo que ya se venía debatiendo por parte del gobierno, es que los subsidios van a ser más focalizados que generalizados. A ver, en primer lado, expone al usuario al costo real de estos servicios. Obviamente que eso tiene un impacto sobre lo que es el ingreso real. ¿Y a quién afecta? Porque los más vulnerables van a seguir siendo protegidos, según dice el gobierno, por estos subsidios. A la clase media, que ya venía bastante, digamos, vapuleada en estos últimos meses. Si no se recupera lo que es el salario, lamentablemente el costo de estos servicios en relación al presupuesto familiar va a empezar a pesar bastante. Y lamentablemente eso después se traduce también posteriormente a un consumo más retraído y eso va a impactar sobre lo que es la producción. De hecho, las estimaciones del gobierno, yo creo que hay que ser conservadores, vamos a crecer en el mejor de los escenarios el próximo año un 2, un 3%, y eso ya es para festejar, pero más que nada por el sector más primario, por el agro por un lado, la minería y es lo que la hablábamos al energía. principio, ¿no? Digo, si es un crecimiento del 3% a niveles de lo que crece el mundo, no está mal. El tema es ese crecimiento en dónde está, ¿no? ¿Dónde está? Si genera empleo y si genera también recursos para el Estado. Y respecto del salario también hay una discusión grande que tiene que ver con el salario mínimo vital y móvil, que no hubo, digamos, un acuerdo entre los sindicatos y los empresarios, que había 3 propuestas, ¿no? Hoy recordemos que el salario mínimo vital y móvil está en el orden de los
330.000 pesos, ¿sí? Quedó totalmente, digamos, desfasado de cualquier salario, Pues fíjate ahí, la CTA de Trabajadores más la CGT propone un salario mínimo vital y móvil de 553.000 pesos, mientras que la CTA autónoma de 736.000 pesos y los empresarios 349.000 pesos. ¿Por qué la puja siempre de cuánto se aumenta el salario mínimo? La gente dice, ¿por qué no lo pones en 700? Bueno, porque esto tiene una implicancia en todo lo que son las asignaciones. Entonces, presupuestariamente para el Estado, esto tiene una incidencia enorme. Generalmente terminan, como no se pusieron de acuerdo, por decreto van a definir seguramente un monto cercano a lo que proponen los empresarios, que es en el orden de los 350.000 pesos. Quiero decir, si sucede esto, el salario también va a quedar como referencia totalmente retrasado y de las asignaciones que tienen que tener también de 5 millones de personas. Sí, efectivamente. Además, el salario siempre se da el debate cuando vos tenés una inflación alta pasada, todavía bastante alta. De hecho, tenemos números de 2%, digamos, mensual de inflación, que en un país normal sería una inflación anual. Salarios formales que están corriendo por detrás de esa inflación y por el otro lado hay mucha dispersión de salarios por zonas geográficas y también por sectores económicos. Entonces, la verdad es que deja de ser un instrumento real de política el salario mínimo vital y móvil porque, por un lado, es bastante bajo en relación al promedio de aquellos sectores más dinámicos de la economía y, por otro lado, es más alto de aquellos sectores más informales y precarizados. Entonces, en una economía como la Argentina hay que empezar a focalizar en el problema real. ¿Y cuál es el problema real? El de la productividad. ¿Y la productividad de qué depende? ¿Qué quiere decir productividad? Es, bueno, ¿cuánto yo produzco al final del día? ¿No? Entonces, países normales producen 2-3 veces más que la Argentina en un sector dado. La Argentina desde hace años se encuentra estancado y hasta en caída. Bueno, por un lado de inversiones en lo que es el sector de capital físico, industrias, etcétera, y por otra parte capital humano, educación. En la Argentina eso viene para atrás y lamentablemente en tanto y en cuanto eso no se modifique, desafortunadamente los salarios reales no van a crecer. Ahora, Sergio, ¿cómo hace el gobierno para mantener, digamos, una de sus banderas principales, que es el superávit fiscal, para poder generar incentivos a la economía real, digamos, a la economía manufacturera, a la economía del comercio, a la economía que genera empleo y genera también movimiento en la sociedad? Digo, los supermercados y los mayoristas han caído profundamente sus ventas. Sí, sí, es tremendo. Yo, las recorridas que hicimos en octubre y de septiembre, en tiempos de elecciones, la gente te decía, no entró nadie, en el mediodía de un sábado no entró nadie todavía a consumir. Así que la recesión es clarísima. Esto afecta también el salario, porque el que todavía mantiene su pyme, por ahí lo está manteniendo, digamos, parando los incrementos salariales, y hay como un acuerdo de sobrevivir entre todos. La verdad que depende del sector cómo se dio, ¿no? Yo creo que el gobierno tendría que haber elegido prioridades, que tendría que haber financiado no una tómbola o un carry trade, sino en todo caso esto, que es a quién voy a ayudar a crecer en esta etapa difícil mientras tengo un déficit que dar vuelta y convertirlo en superávit. ¿A quién? Y creo que ahí se ha equivocado, y creo que incluso en lo que vos decías de subsidios, que es un tema muy importante, se equivoca, me parece, sobre todo en el tema empresario, que es donde también se está retirando el subsidio, y es el sector que tenés que favorecer para que haya empleo, y como decía ella, para que haya un salario alto también, porque de esto está dependiendo digamos, una reversión de la recesión también, es decir, que el trabajador tenga plata para gastar. Es una vieja premisa. Ahora, lo concreto es que podría no solo eso, sino retirarse también de algunos impuestos. No es solo el subsidio a la tarifa, sino que las tarifas tienen impuestos, tienen IVA. Entonces vos decís, bueno, pero empezá por ahí. Y bueno, supuestamente hay en la reforma tributaria el IVA bajaría al 9% en términos nacionales y después cada provincia aplicaría su diferencia en la reforma que están planteando, ¿no? Pero la energía continuaría, hasta donde entiendo, es cierto que decís, pero entiendo que seguiría el IVA sobre electricidad y gas, por ejemplo, para decirlo claramente. Claro. Y después habría diferido las bajas de aranceles, más allá de que no sea el mayor ingreso del gobierno nacional, pero habría diferido la baja de aranceles de importación. Yo creo que ese era otro tema, que no tenías que correr a hacerlo, no hacía falta, porque por un lado te quedaste con menos ingresos y por otro lado afectaste industrias, ¿no? No, y hay otro tema puntual también de esto del subsidio, que es lo que más le va a preocupar a la clase media a partir de enero, que tiene que ver con la clase media. Hoy ya está endeudada con la tarjeta de crédito, tiene deudas personales, tiene deudas también con un familiar, por ahí debe expensas, el número de juicios de expensas han subido exponencialmente. Entonces,
claramente puede ser un impacto muy fuerte y con muy poco, digamos, ingreso, que son 3 canastas básicas, ya estarías fuera de, a ver, ahí tengo la canasta básica, estarías fuera del subsidio. Quiero decir, la inmensa mayoría, casi 7 millones de familias se quedarían sin el subsidio. Acá tenemos la canasta básica alimentaria, ¿sí? Hablamos de 176.000 pesos, 176.150 pesos, y la canasta básica total en 392.815 pesos, ¿sí? Que, insisto, esta canasta básica total, que es para estar sobre la línea de pobreza para un adulto, en una familia tipo estamos hablando de más de 1.300.000 pesos. Claro. ¿Sí? Ahí la tenemos, ahí. 1.213.000 pesos es lo que se necesita para no ser pobre. Vos fijate igualmente la diferencia con el salario mínimo vital y móvil. Si vos sos hombre, hombre o mujer que lleva el ingreso a tu casa, jamás pueden ser 330.000 pesos. Es realmente delirante. Esto que decías de la tarjeta, me quedé atándolo con la canasta, es que además empezó digamos, a crecer a manos del el consumo de la canasta, es decir, financiar la comida, Exactamente, porque justamente no alcanza. ¿No? Y entonces cuando entras, como levantaron el tope que existía, ni bien subió Milei, levantó el tope que existía para la tasa de pago mínimo de tarjeta, los bancos se soltaron, empezaron a cobrar cuando superás la banda de 200.000 pesos de deuda en la tarjeta, estás en el 120% de costo financiero total o más. Así que todo el mundo pasó a deber, a partir del pago mínimo, una fortuna incalculable. Entonces empezó a ver si pedía un crédito por menos tasa de lo que le cobraba el banco. Incluso algunos bancos se sentaron a negociar, algunos que se dieron cuenta que esto terminaba en una crisis absoluta, pero no ha habido reacción en ese sentido. Ahí te digo, una de las cosas que hay que reformar es la ley de entidades financieras, porque en la Argentina no existe ningún tipo de control en ese sentido. En Estados Unidos no existe un límite a la tasa, pero los estados como California y Nueva York le ponen límite diciendo que a partir de tal número, se establece anualmente, es usura. Es usura, claro. Algo muy cortito, tengo que cerrar el bloque. ¿Ves que las reformas van a caminar en el Congreso que se viene? Yo creo que va a ser debatido, que va a ser bueno el debate, que el debate es un debate en el que hay que meterse. No digo que sea bueno porque sea buena la posición del gobierno, que es bueno que el Congreso debata un nuevo modelo impositivo, me parece central, y me parece que lo que estamos debatiendo en definitiva tiene que ver con el modelo de país hacia adelante. Es muy importante eso. ¿Dónde va a estar el desarrollo? Lo impositivo afecta, lo laboral afecta, todo lo que tiene que ver con lo económico debería tenernos a todos, la oposición sobre todo, metida con un modelo, no con una crítica, con un modelo propio. Gracias, Sergio. Gracias, Natalia. Muchísimas gracias. La ciudad activa el modo noche para que puedas disfrutar eventos y actividades especiales con más seguridad y más opciones de transporte. Buenos Aires 24 horas, una ciudad que te cuida, te acompaña y que de noche es más viva que nunca. Estamos atravesando tiempos difíciles. Si necesitas efectivo, tengo la solución. Anda a Cabildo 2114, donde podrás vender oro, alhajas antiguas, brillantes, relojes importantes a precio internacional. Entonces, acuérdate, donde respetan el valor de tus afectos. Mirá. Cabildo 2114, Cabildo 2114, Cabildo 2114, compramos oro, alhajas y relojes. Cabildo 2114, donde respetan el valor de tus afectos. Muy bien, momento de consultorio en dosis semanal con la mejor de todas, con la doc Natalia Ponce León. ¿Qué haces, doc? ¿Cómo estás, Augusto? ¿Cómo estás? Buen Bienvenida. domingo. ¿Todo bien? Gracias, bien, todo bien. Bueno, quiero arrancar con una buena. Bueno, siempre traemos. Aumento jubilatorio para más de 200.000 beneficiarios, que estoy hablando de las jubilaciones de los docentes. Exactamente, en régimen especial, docentes y universitarios docentes que tienen un aumento especial distinto cada 3 meses y en esta oportunidad va a aumentar un 7,5%, otros aumentan un 3,85% y en total son 200.000 docentes no universitarios y 13.000 universitarios que tienen este aumento particular en el mes de diciembre. El próximo recién será para el mes de marzo. Es muy buen aumento, pero digo, ¿cada cuántos meses cada es esto? 3. O sea, que no está por encima de la inflación. No. Ah, ok. Claro, Yo pensé que era muy buena porque pensaba que el 7% era mensual, pero me decís que es trimestral. Cuando arrancaste dije, no, pero pará. Claro, no era tan buena. No era tan buena. Está bueno porque siempre está bueno hablar de aumentos, lo necesitan y lo acompaña con inflación, que eso también está bien, porque antes, durante mucho tiempo, ellos no tuvieron aumento, porque los que cobran más de la mínima en momentos estuvieron congelados y solo se daba aumentos y bonos para los de la mínima. En este momento todos cobran con la inflación, está bueno porque van aumentando todos los meses, entonces no pierden, pero ellos particularmente
es cada tres Cada 3 meses. meses. Eso es diferente a los regímenes general de ANSES que aumenta todos los meses. Muy bien, y a partir de esta semana arranca diciembre, por ende, el nuevo calendario. Exactamente. ¿Vemos, te arranca parece, en la primera semana de diciembre. calendario? La primera semana va a ser un calendario corto porque la idea es que todos terminen de cobrar antes del 24 de diciembre, así que los de la máxima y los de la mínima, todos terminarán para el 23 y esta semanita van a cobrar los que terminan en 0 el 9 de diciembre, los que terminan en 1 el 10 de diciembre y los que terminan 2 y 3 el 11 de diciembre, y ahí ves cómo se van acoplando 2 fechas de terminación de DNI por día, que no suele suceder normalmente. Perfecto. Bueno, si te parece, nos metemos ya de lleno en el consultorio. Como siempre, nos escriben al 11 39 06 15 11, 11 39 06 15 11, y ahí le respondemos las preguntas que nos mandan. Y aquí Patricia nos pregunta: tengo 65 años, no tengo aportes, ¿podré tener un beneficio? Necesito jubilarme, doctora. Bueno, Patricia, yo sé lo que le pasó a Patricia porque tiene 65 años. Vos decís, qué raro, Claro. 65 años, ¿por qué llega a esta situación? Porque puede ser que tenga, por ejemplo, una pensión y no pudo hacer la jubilación en su momento, o que decidió no hacerla y se perdió la oportunidad, porque a partir de cumplir 60 ya no podés comprar en la moratoria. Claro. O sea que, Patricia, si es este tu caso, lo que podremos hacer es una PUAM, ¿sí? Que la PUAM viene como a beneficiar a todos, hombre o mujer. Aunque tenga 65. Exactamente, para cualquier persona, argentino o extranjero, que no tenga los aportes y no pueda comprar ya la moratoria, a los 65 años te dan este beneficio. Obviamente tiene un socioeconómico que tenés que superar y pasar para poder ¿Cómo sería eso? percibirlo. Te hacen un socioeconómico que tienes una tabla que marca cuánto tenés que tener ingreso familiar, gasto de tarjeta, inmuebles, rodados, Para o ver si autos, te lo dan o no para te lo ver dan. si te lo dan o Ah, no. ok. Exactamente. No es tan bajo ese monto, o sea que casi todos lo pueden tener, pero si tenés unos montos medios altos No te de lo dan, te movimientos, lo pueden negar. no lo podés ejecutar. Sí. Perfecto. Bueno, a ver, vamos a otra pregunta. En este caso, Gabriel, falleció mi papá, tiene dinero en el banco. ¿Es necesario hacer la sucesión? Bueno, Sí, Gabriel, ¿no? claro, Sí, exactamente. claro. Salvo hay dos circunstancias. Si la plata que tiene en el banco es por la pensión o la jubilación que cobraba el papá, puede hacerlo por haberes devengados directamente en ANSES sin tener que hacer la sucesión. Se hace un trámite y se retira ese dinero con una declaración jurada que viene a ser como una DH, como la declaratoria de herederos, pero directamente firmada en ANSES. Perfecto. Ahora, si no es esa plata de la jubilación, sí, si es plata que tenía en el banco, obviamente hay que hacer la sucesión para poder retirarla. Muy bien, clarísimo para Gabriel. Y Claudio pregunta: tengo 64 años, 20 años de aporte, ¿puedo comprar moratoria? ¿Cuánto Bueno, queda de Claudio, tiempo? Tic-tac, tic-tac, poco. tic-tac, ¿no? Exactamente. Por dos cosas le queda poco tiempo. Primero, porque la edad a los 65 ya no puede, así que hay que apurarse a hacerlo ya. Tiene que comprar 10 años, más o menos serán 3 millones de pesos. Los puede pagar en cuantos meses le queden para cumplir 65. Y otra es por las modificaciones que se vienen, las reformas. Por ahora en diciembre será la laboral y vendrá de la mano muy seguida prontamente La también por previsional. la previsional, Claro. claramente. Así que todos los que tengan que hacer moratoria, mujeres a partir de los 50, hombres a partir de los 55, es el momento oportuno para adherir, hacer, comprar lo que falte y esperar tranquilo la jubilación. Perfecto, apúrate, Claudio. Sí. Entonces, Gabriela, si conviví 10 años con mi pareja y él falleció, ¿heredo la casa? Si hubiera ¿Cuánto? dicho... 10 años. 10 años. No importa, si haya vivido 30 tampoco. En vez de decir pareja, tendría que haber sido Marido. cónyuge, claro, Claro, con mi marido. cónyuge, Ahí marido, hubiera claro. sido otra respuesta, porque obviamente al estar casados tiene vocación hereditaria. En el cambio, las parejas lo único que tenés, dos beneficios: la obra social mientras que están juntos y la pensión si le fallece esa persona, pero no puede heredar, salvo que tenga hijos y Bueno, sí. perdón, falleció, digo, Sí, pero no la pensión casa. Sí, no, la casa sí, no, pero la pensión casa no, sí. la pensión sí. Tienen Casa dos no. beneficios las concubinas, que son la obra Salvo, social y la salvo que pensión. te haya hecho una donación. Ahí está, un testamento, eso también hay que testamento, ¿no? explicarlo, un Claro. testamento, una donación, y si los hijos pueden abrir la asociación y son menores, ella la va a abrir como representante de sus hijos, y va a estar en la asociación, pero no para heredar, sino para que los chicos puedan Administrárselo. Exactamente. Perfecto, clarísimo. Ahí nos escriben, al 11 39 06 15 11, los leemos cada domingo acá con la doc. Ana, hola, tengo 58 años, cumplo 59 en marzo del 2026, 2 hijos, cobré aguache y 10 años de aporte. ¿Puedo hacer moratoria? Bueno, bien con los hijos que cobró aguache, porque viste que cada hijo te representa un año de aporte, pero Claro. si cobró aguache te representa 3. Así que tenés 6 años de aporte ahí, 10 que ya tenías son 16, te queda un año para comprar. 14 años tiene que comprar. 14 años, 14. exactamente. Es una cifra, es una cantidad de aportes muy importante, pero puede hacer la moratoria, pagarlos, le quedan unos meses para ir haciéndolo. Yo siempre digo créditos no, siempre aconsejo no saquen créditos, pero en este caso podría ser.
¿Por qué? Porque vos vas a sacar un crédito. Por más que pagues un interés, vas a poder cobrar 400.000 pesos todos los meses. O sea, es necesario y es la última oportunidad que tenés antes de los 60. Claro. Así que vale la pena acá pedir a alguien que te ayude, a tus hijos, tu marido, algún amigo, Es una inversión. familiar. Es una inversión. buena Vale la pena inversión. para Es una hacerlo, buena inversión. exactamente. Perfecto. A ver, Paola, mi esposo falleció hace 6 meses, estaba trabajando en blanco, perdón. Sí. Más o menos tenía 20 años de aportes. ¿Me corresponde pedir una pensión? Bueno, esta pregunta es muy importante porque no es que la persona que está trabajando directamente fallece y le va a pasar la pensión. Tiene que haber una regularidad de aportes. Si tiene 20 años de aporte, en el último tiempo lo va a poder hacer directamente. Ahora, si esos 20 años de aporte lo tenía hace 5 años y después ya no trabajó más, que muchas veces pasa cuando la Bueno, persona acá fallece. perdón, ¿no? Pero dice que falleció hace 6 meses. Ah, bueno, ahí o sea, mi está. esposo falleció hace 6 meses y estaba trabajando. blanco. O sea, me imagino que fue hace 6 meses. Exacto, o puede ser que estaba trabajando hace 6 meses en blanco y muchas veces, antes de fallecer, dejan de trabajar porque están enfermos y pierden toda esa regularidad. En este caso, si es 6 meses para atrás, hay que ver si tenía 1 año de haber trabajado en blanco, porque si no, no la puede pedir. Ahí es Y con la bastante diferencia de complicado. aportes que le faltan, digamos. No pasa nada, porque en realidad lo que te pide la ley es 1 año y medio dentro de los últimos 3 años. Es decir, que la persona haya trabajado antes de fallecer 1 año y medio dentro de los últimos 3 o 1 año dentro de los últimos 5 con 15 años de aporte viejo. Vos no te preocupes, No te llamame, yo te hago la cuenta Perfecto. para ver si lo podés cobrar. Perfecto, perfecto. Bueno, Paola, espero haberte podido responder con la doca acá. Sí. Javier, si no tengo escritura de la casa, ¿puedo heredar igual? Bueno, heredar puede heredar. Lo que le falta obviamente es la escritura. Hay que ver si no tiene escritura porque el inmueble no tiene escritura, porque por ahí es de una usucapión, o Claro. si no tiene la escritura porque la perdió. En ese caso se pide un segundo testimonio, no pasa nada, abrimos la sucesión y heredás. En el otro caso hay que ver bien cómo ordenar los papeles. Claro, digo, esa vivienda, si no tiene escritura, de última es el usufructo de la vivienda sin poder, digamos, o sea, no entra en traspasarla, sucesión. no entra en porque sucesión. Básicamente la sucesión la abrís cuando hay algunos bienes. Si no hay una escritura no se puede comprobar la titularidad y no se puede hacer. El problema salvo que por ahí que tiene Javier, si tienen hermanos y el otro hermano Claro, quiere tienen- usufructo de eso, quiere dinero de la venta de esa casa, eso no se puede hacer. Claro, no es muy difícil porque primero van a tener que tramitar por usucapión la escritura para después, o si la hacen a nombre del padre, que ya no debería, sería a nombre de ellos. Y si encuentran algún papel para nombre del padre, sí, tramitarla a través de la sucesión. Perfecto, clarísimo, como siempre. Y ahora la última de Carmen tenemos. Tengo A ver. 58 años, 4 hijos y 20 años aportados también. ¿Puedo ingresar al plan de pago? Sí, tienen que saber que las mujeres a partir de los 50 hasta los 60 pueden ingresar en el plan de pago, pueden comprar la totalidad, pueden comprar los 30 años, pueden comprar 20, 10, 5, 4, lo que les falte. Acá es muy importante 10, poder 10 hacerlo. años tendría no que comprar, es ¿no? tanto. Para- Ay, menos, porque tiene 4 hijos. Ah, ¿y eso cómo era? ¿Aporta doble? En 1 año por cada hijo. Ok. Si tiene aguache, que no sabemos, serían 3. Si tuviera aguache ya tendría la totalidad y si no debería de comprar 6 añitos, no es tanto, hay que ¿Cuánto hacerlo. es más o menos hoy 6 años para comprar? Aproximadamente, 6 años. no exacto, Y porque los 10 años son 3 millones, así que serán 2 millones más o 2 menos. millones de pesos. Sí, sí, Ok. no es tanto. ¿Y Es es así? plata, pero vale la pena ¿Y es hacerlo. en un pago? ¿O tenés, Ella, por ejemplo, tiene 2 años para hacerlo, porque tiene 58 y vos tenés para pagar en cuotas hasta la edad jubilatoria. O sea, que 24 cuotas tenés. 24 cuotas, está bien. Muy bien. La pregunta que nos hacemos, es que si sacan la moratoria, si ahí no puedes seguir pagando. Pero bueno, eso será para el próximo No, capítulo. no creo, no, Vamos a siempre, ver. siempre es para adelante la ley. Claro, Nunca sí, para esperemos atrás. que no, Siempre no, es para no las adelante. perjudiquen. No, claro. Sí. Doc, ¿a dónde te puede seguir la gente? Natalia Ponce de León 1 en Instagram, como siempre. Y como siempre, nos pueden escribir, como les digo, ahí al 11 39 06 15 11. Gracias, Doc. Gracias, Augusto, como siempre. Te cuento algo a vos, tenés que ir a visitar FC Hogar y Deco a 20 minutos de Capital Federal. Te esperan más de 10.000 metros cuadrados con la más amplia oferta de mesas, sillas, sillones, sofás, muebles de exteriores, electrodomésticos, decoración, bazar y mucho más. Mirá. FC Hogar y Deco es la tienda de hogar y decoración más grande del país. Visitaros también en www.tiendafc.com. Momento de hablar de salud, momento de hablar de lo más importante que es cuidar nuestro cuerpo. Para eso nos visita la licenciada Lucía Bernedo, que es licenciada en terapia ocupacional. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, todo bien, muchas gracias. Bueno, contanos un poquito esto que es los problemas alimenticios y los trastornos que tenemos a la hora de testear las comidas, olerlas, sentirlas en el paladar. Bueno, un poco lo que estás comentando tiene que ver con el procesamiento sensorial, ¿sí? Que es la capacidad que tiene nuestro cerebro de percibir los estímulos del medio y de nuestro propio cuerpo. Y lo que decimos desde la terapia ocupacional es que los alimentos son sensoriales, ¿sí? En es su eso? totalidad, ¿Por qué? porque tienen olor,
tienen sabor, tienen textura, tienen ruido también, Claro. que es algo que no pensamos, pero cuando masticamos escuchamos, es suenan. cierto, claro. Entonces, muchas veces lo que sucede es que muchas personas, específicamente se ve mucho en niños, pero también puede pasar en la adolescencia y en la adultez, presentan cierta selectividad o rechazo a los alimentos porque no toleran justamente estos aspectos. Alguna de estas a veces, ¿no? A veces la textura en el paladar. Yo recuerdo que uno de mis hijos de chiquito, con ciertas comidas, automáticamente vomitaban. Claro. Y no es que después ahora más de grande las comen porque les gusta, pero bueno, tiene que ver por ahí con conocimientos, ¿no? de las texturas en este caso. Sí, totalmente. Tenemos que entender que cuando son chiquitos y les presentamos una textura, un olor nuevo, es normal también. Hay una parte de normalidad, digamos, en este rechazo al principio porque es algo que no conozco, tengo que explorar. Por eso es tan importante la exploración de los niños a la hora de comer. Claro. Esto que se manchen, que toquen. Sí, totalmente. Ajá. Y digo, ¿cómo uno se puede anticipar algún tipo de problemática alimenticia, como puede ser la bulimia, como puede ser la anorexia? ¿Qué tenemos que estar alerta en los jóvenes y también en los adultos, ¿no? Porque son enfermedades que también pueden abordarnos de adultos. Bueno, particularmente lo que siempre digo es que en la infancia tenemos que estar atentos a la cantidad de alimentos que coman. Como te comentaba recién, es normal que a veces los chicos rechacen ciertos alimentos, pero con el tiempo tienen que empezar a incluir más variedad en su alimentación. Si vemos que esto sucede al revés, digamos, que de pronto van restando alimentos, se van quedando solo con una gama muy pequeña de alimentos o comida chatarra, como le decimos, es momento de consultar. Eso en un primer momento, sobre todo si está comiendo menos de 15 variedades de alimentos. Igual me estás hablando de chicos de qué edades, de bebés, ¿no? De 2 años, de 3 años. 4, 5 y hasta 8 te diría también. Okay. Después, ¿qué pasa? Después de los 8, 9 años que también me consultan muchas veces en esas edades, empiezan a aparecer lo que son las preferencias en la alimentación. Entonces es mucho más difícil como padres decirle a un hijo come todo el plato, no dejes comida. Ya saben lo que les gusta, digamos. Ya saben lo que les gusta, Claro. ya lo eligen y ya tienen voz para decir no voy a comer, ¿sí? Y no voy a comer. Y esa problemática mientras va pasando el tiempo, ya en edad de adolescentes, entiendo que también es otra cosa. Sí, lo que sucede en la adolescencia y también ya llegando a la adultez es justamente esto, que es mucho más difícil incluso hasta abordarlo, porque la persona ya sabe cocinar, ya sabe qué puede comer, qué no. Entonces empieza un poco a manipular la alimentación desde su perspectiva y desde lo que come o no come. Claro. Respecto a los trastornos de la conducta alimentaria, como vos comentabas, anorexia, bulimia, también hablamos de un diagnóstico que es reciente, bastante reciente, que se llama TERIA, que es trastorno por evitación y o restricción de la ingesta alimentaria. Ahora explícame bien eso, ¿cómo sería? Es un diagnóstico relativamente nuevo desde el último manual diagnóstico que salió en el 2013, que lo que nos habla justamente es esto, ¿no? De una selectividad alimentaria, de un rechazo de alimentos que puede darse por una causa más de tipo traumática, como un ahogamiento, Claro. o esto que vos comentabas de, por ejemplo, enfermedades o que te hagan vomitar, ¿no? Hay mujeres adultas que después de embarazos que fueron un poco traumáticos con el tema de los vómitos, después generan este rechazo a los alimentos, Bien. por ejemplo. Sí, por ahí algo muy picante y te quedó una referencia de lo picante y no Claro, querés comer bueno, nada picante. Sí, totalmente. Ok. O por cuestiones organolépticas de los alimentos, que significa sensoriales, olores, sabores, texturas. Entonces ahí aparecemos nosotras las terapistas ocupacionales con nuestro modelo de abordaje, que es la integración sensorial. Y ahí me meto en eso. ¿Cómo empezamos a integrar alimentos que tal vez un chico los rechaza per se porque no le gusta la vista? Bueno, nosotros tenemos justamente este modelo que te comentaba, que lo crea una terapista ocupacional en los años 70 aproximadamente, y que lo que se trabaja desde acá es empezar, te lo voy a poner en palabras simples, a desensibilizar nuestro sistema sensorial. Entonces, las maneras de que un niño o un adolescente o un adulto puedan empezar a incorporar comidas nuevas es primero
exponiéndonos a las texturas, a los sabores. Se puede hacer de diferentes maneras. Tenemos algo que se llama encadenamiento de alimentos, que es un Pero poco... ustedes hacen todo ese escenario en la sí. terapia con alimentos. Y... Sí, y trabajamos Ok. también los estados de alerta del cerebro, que es muy complejo por ahí decirlo de esa manera, pero tiene que ver con esto, que si a mí hay algo que no me gusta, una textura, pongámosle, y me están diciendo comela, 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 voy a estar en alerta, no voy a estar queriendo comer o estar concentrada en cómo sabe esa textura o qué es, voy a estar en no queriendo saber nada. Entonces trabajamos en regular ese estado de alerta para que sea más placentero el contacto con la alimentación. Ahora, Lucía, ¿en qué punto uno tiene que tomar, no decir, no, pará, voy a hacer un tratamiento, pero digo, si hay un alimento, 2 alimentos que tal vez no te cierran por la textura o por el olor, digo, eso tampoco nos tiene que preocupar, o sí, o no nos debe pasar con ningún alimento? No. Hay alimentos que... como Puede pasar, por ahí Sí. que un alimento definimos que no me gusta porque como huele, ponele. Sí, totalmente. El problema viene cuando esa sensibilidad, digámosle, a los olores o a los aspectos sensoriales empieza a restringir muchísimo la alimentación. Entonces, de pronto Ok. comés menos de 15 alimentos, menos de 10, no tenés mucha gama, mucha variedad. Muchas personas incluso por el color no comen, entonces de pronto comen todo blanco y eso empieza a afectar la nutrición y Absolutamente, muchas claro. veces el crecimiento cuando hablamos de niños. Ahora, todo esto que es súper novedoso, ¿qué pasa con los que, digamos, ya no somos niños y pasamos sin toda esta información y tal vez teníamos alguna de estas problemáticas? Digo, hoy de adultos, ¿cómo llegamos acá? ¿Cómo cruzamos ese puente? Bueno, muchas veces yo tomo evaluaciones del procesamiento sensorial que abarcan un poco todo. Muchas veces no llegan por la alimentación, es una realidad. Llegan porque quizás tienen hipersensibilidad a los sonidos, que afecta a lo social quizás, o tienen hipersensibilidad a las texturas, entonces le afecta que la otra persona lo toque, que le dé un beso, ¿no? Ok. Muchas veces llegan por ese lado y cuando indago en la parte de alimentación nos También- encontramos que también existe. Que también Mirá, afecta. y en un adulto eso ya se puede trabajar o ya no, está perdida esa batalla. Bueno, es más difícil. Es más porque- difícil, porque claro, son muchos años de confirmar eso durante Sí. toda tu vida. Sí, y porque ya tenés un modo de comer que es muy difícil que yo te diga, bueno, ahora anda a tu casa y comprá de pronto 3 tomates. Y Claro. vos me vas a decir, bueno, dale, y no lo vas a hacer. Claro. Entonces es más complejo, pero si la persona está predispuesta a hacer el cambio, se puede. Buenísimo. Bueno, ¿a dónde se pueden contactar con vos si tienen alguna consulta, quieren preguntarte algo más de lo que estén viendo en este momento? Lo pueden hacer por mi Instagram, que es @lic.bernedolucía. ¿Y dónde atendés, Lucía? Atiendo en 2 lugares. Uno es Equipo Libertador, que es una clínica especializada en trastornos de la conducta alimentaria, que somos un gran equipo. Y otro es Casa Logros, también en Belgrano, que trabajamos ahí la parte pediátrica. Fantástico. Y de manera virtual, de repente que nos ven en todo el país, si no sé, alguien de Córdoba te quiere contactar, ¿también se puede tratar? Sí, totalmente. Tengo también atención virtual. Buenísimo. Muchísimas gracias por haber A venido. vos, gracias. Bueno, tenemos un consejito de la provincia de Buenos Aires. Mira. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Muy bien, momento del mano a mano. Hoy nos visita Santiago Oria, que es el cineasta que acompaña a Javier Milei desde el minuto 1, voy a decir. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Hola, Augusto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Un gusto estar acá. y Gracias por la invitación. Muchas gracias por venir. No, por favor, por favor. Lo primero que me gustaría que le cuentes a la gente es ¿desde cuánto hace que conoces a Javier, al presidente? Conocí al presidente en el 2020. En la pandemia, la cuarentena feroz que sufrimos me motivó a dejar todo lo que estaba haciendo y empezar a luchar en contra de ese gobierno represivo y luchar por la libertad. Y eso me fue llevando a conocer a Javier Milei en persona y proponerle hacer un documental basado en Pandenomics, su libro que estaba él a punto de publicar ese año. Y bueno, esa primera colaboración, que era en contra de la cuarentena que había impuesto Alberto Fernández, tuvo mucho éxito. Javier quedó muy contento, Karina también con mi trabajo. Y al año siguiente me convocaron para hacer la campaña del 2021 y dije, por supuesto, y a partir de ahí cambió mi vida por completo, porque
me empecé a dedicar a ellos 24/7. Sí, full life a Javier Milei y la Libertad Avanza. Vos antes de la pandemia, tu rumbo era otro, ¿no? Habías estudiado otra cosa, ibas a elegir Estaba otra yendo cosa. por otro rumbo, pero siempre estaba ahí como las ganas de poder involucrarme en algo político, en algo liberal, en algo de derecha, con las herramientas del cine, pero bueno, no existía, Claro. no había nada. Entonces, la verdad que fue providencial realmente que justo surgiera este tremendo líder Javier Milei y que llegase a este éxito tan rápido. Así que la verdad que le agradezco a la vida, porque es impresionante cómo coincidieron los caminos y me pude sumar a esta aventura de Javier. ¿Cómo digo, porque la implementación de lo que tuvo que ver el esquema de comunicación de Javier es de época y fue realmente algo súper novedoso para lo que es la política? ¿Cuánto tuviste vos que ver en eso? Por supuesto es un trabajo en equipo, pero bueno, justo en lo que vos decís, me parece que tuve bastante que ver en el sentido de darle esa impronta cinematográfica, esa narrativa heroica, épica, ese estilo disruptivo, digamos, esa potencia de las imágenes. Bueno, todo lo que es en cuanto a las imágenes audiovisuales es mi aporte a esta causa. Por supuesto, siguiendo las ideas de Javier, las ideas de Karina, ellos son muy creativos, son personas que entienden muy bien lo que es la publicidad. Bueno, Karina estudió publicidad, o sea, ellos saben de este tema y saben bien qué conecta con la gente. Así que yo soy un brazo instrumentador de muchas de sus ideas. Pero digo, en la mesa creativa, en la mesa de publicistas, vos también estás involucrado. Sí, por supuesto, por supuesto. Sí, como él publicista, no hay publicistas. O sea, Bien, digo, este desarrollo también de Javier que uno ve en las redes, convertido en león, digo, que está hecho, muchas de las gráficas están hechas con inteligencia artificial, digo, que antes en la política eso, digo, hace muy poquito tiempo atrás, por ahí estaba como mal visto. ¿Cómo es que se decidieron de dar ese salto, ese paso? Javier Milei como el león, digamos, entiendo que fue una idea de Karina, o fue de él, pero de alguno de los dos, y entiendo que la idea originaria es de él. Entonces ellos me dan esa idea tan espectacular que tuvo tanto impacto, y yo la llevo a su máxima expresión, pero la idea original es de ellos, como te decía. Ellos son grandes creativos del movimiento que están impulsando también. Ahora, ustedes le dan hoy, digamos, una preponderancia a las redes sociales enorme, pero convengamos que Javier, si se quiere, se dio a conocer a través de los medios tradicionales, ¿no? Ahí empezó él fuertemente a circular en medios tradicionales y que realmente tuvo un conocimiento a nivel nacional. ¿Cómo convive hoy, digamos, el medio analógico con lo digital y con las redes? Yo creo que hay una tendencia que cada vez es más fuerte las redes sociales. O sea, así que al contrario de lo que uno pueda suponer de que ahora que es presidente se vuelve algo más institucional, pero las redes sigue siendo hoy en día la herramienta fundamental donde la batalla se da ahí, la lucha se da ahí, conquistar mente por mente, corazón por corazón, se da ahí. Por supuesto, la televisión es un espacio muy importante que tiene una gran legitimidad, digamos, hay un marco que hace que la gente en redes vea clips de televisión y todo, pero las redes es la principal herramienta de difusión y los libertarios somos los que mejor las usamos en Argentina. ¿Pero por qué razón? Porque como estábamos marginados de todo el resto de los espacios, marginados en los medios, marginados en la academia, marginados en los espacios tradicionales, nos volvimos muy buenos en las redes, porque era nuestra única herramienta, nuestra única vía de escape. El canal de comunicación de ustedes era ese. Claro, era el único lugar donde realmente éramos libres de censura, pudiéndonos tomar todo nuestro tiempo para poder expresarnos y hacer llegar las ideas a la gente. Así que por eso somos tan buenos los libertarios en las redes. ¿Qué piensas que está pasando con la batalla cultural que plantean que dan? Bueno, yo creo que estamos obteniendo unas victorias impresionantes. O sea, no existe la presidencia de Javier Milei y no existen las reformas que está encarando este gobierno sin un éxito previo de la batalla cultural. Donde realmente Javier, como la punta de lanza de esa batalla, dio vuelta a la percepción de los argentinos comunes a escala masiva. Que los argentinos entiendan que la inflación era un fenómeno monetario, que imprimir plata no se puede imprimir plata al infinito sin consecuencias. O sea, todos esos cambios en el sentido común de la gente son obra y arte de Javier Milei. Y sin él, al preparar ese terreno, no hubiese podido gobernar como gobierna. Le hubiese pasado como a Mauricio Macri, que él llegó a la presidencia, pero como no había dado la batalla cultural, no pudo hacer el cambio que por ahí él se proponía o que intentó hacer. Entonces, como Javier Milei primero provocó el cambio cultural en la gente y después lideró esa fuerza hasta llegar a la presidencia. Cuando llegó a la presidencia, el terreno ya estaba armado.
¿Cómo se plantean esta segunda mitad de gobierno de Javier, donde tiene un montón de desafíos legislativos que a partir del 10 de diciembre en sesiones extraordinarias van a entrar un montón de proyectos que supuestamente va a hacer que, entre otras cosas, se genere más empleo, algo que al gobierno yo sé que le preocupa? Bueno, ahora la palabra clave es reforma. Reforma, reforma, reforma. La Argentina se va a dividir en dos. Va a haber una parte, que hoy en día es la mayoritaria y además tiene el respaldo en las urnas, que es la parte que es la pro-reforma, y va a estar la vieja política de siempre, los resabios de la vieja Argentina de siempre, siendo la anti-reforma. Eso van a ser ahora los dos espacios, digamos, políticos argentinos. O estás con la reforma que le idea de Milei, o estás anti la reforma y estás anti la gente, porque Ahí la se va a reforma hacer es un la que poco necesita la gente para poder el hilo, seguir adelante. el hilo conductor de la comunicación de las redes, ¿entendés que va a ir por ahí? Es que sí, es lo que la dinámica política está planteando. Ahora es apretar a fondo las reformas que el país necesita. Ahora, eso es fundamental, si no, ¿para qué estamos acá? Hasta previo a las elecciones había tal vez un discurso donde había tres actores, el peronismo, el kirchnerismo y los libertarios, ¿sí? Bueno, en este nuevo marco de acuerdos con varios gobernadores que hicieron un bloque por fuera, que sé que el gobierno está tratando de gestionar votos para poder justamente tener aprobadas las leyes que va a llevar al Congreso, entiendo que hoy va a ser libertarios y kirchneristas. Digo, el peronismo va a estar por fuera de esa discusión. Yo creo que ellos son parte de la discusión, por supuesto, y creo que están digamos, con las reformas, digamos. O sea, manteniendo su identidad, pero yo veo, digamos, un consenso que se va creando en pos de las reformas. Así que obviamente sí. En el espacio peronista, decís. Exacto. Ajá. Lo que fue Provincias Unidas y todo eso. Yo creo que son, digamos, agentes de la política que en el fondo están con las reformas de Milei. Por ahí tienen su identidad propia o sus matices, pero en el fondo están y bueno, ojalá que se pueda crear ese consenso, porque es urgente esto. O sea, esto no puede demorar más. O sea, los argentinos no pueden esperar. Hay que ir por las reformas. Hay que hacer la reforma tributaria, laboral, hay que hacer la apertura comercial para que el país despegue de una vez. Es la única manera, no hay otro camino. También viene de la mano también la previsional y seguramente algunos cambios en el Código Penal. Exactamente. Son muchas discusiones que tal vez lleven gran parte del año próximo, ¿no? Seguramente. Pero vas a ver que la política el año que viene seguro se va a dividir en estos dos grandes grupos, pero el mayoritario y el que tiene la construcción de las urnas es el primero, el movimiento pro reforma. El presidente se bajó del viaje que iba a hacer para saber la FIFA dónde iba a jugar la Argentina, básicamente. ¿Tuvo algo que ver esto que sucedió con la AFA? La verdad que no conozco los pormenores, ¿no? Así que no te puedo responder. Pero vos que lo conoces a Javier, ¿entendés que tiene que ver con algo de eso? No, es que la verdad que no lo sé, realmente. ¿Y entendés que el gobierno tiene que de alguna manera empezar a interferir, no interferir es la palabra, pero sí empezar a investigar qué está sucediendo con la AFA? Patricia Bullrich el viernes, cuando juraba, dijo que desde su lugar de banca de senadora iba a hacer todo lo que sea necesario para investigar un poco lo que me parece sucedía que en la AFA. Todas las instituciones de la Argentina tienen que tener transparencia y tienen que estar libres de la corrupción. Digamos, ahora, como eso se ataca permanentemente, por ahí no es mi rol. O sea, no puedo estar... No puedo hablar yo en nombre de todo. No, por supuesto, pero es una opinión. Vos sos libertario y te lo preguntas desde ese lugar. Todas las instituciones argentinas tienen que ser transparentes, tienen que manejarse de manera justa, no puede haber irregularidades y bueno, la AFA está incluida en esas instituciones, por supuesto. Muy bien. ¿Vos viajas siempre con Javier? Sí. Siempre. Siempre. Digo, vos también sos el generador de contenidos. Vos, digo, como director, ¿tenés a alguien que lo graba y vos le das indicaciones? ¿O sos vos la persona en primera persona que lo graba? Yo cuando te vi, una vez te vi trabajando y te vi que vos estabas generando el contenido inclusive en primera persona. El 95% de las veces soy yo el que también está grabando, porque, bueno, a Javier le gusta mucho cómo lo hago, le gusta cuál es el resultado final. Y vos salís Así que tengo un equipo, por supuesto, con otra gente que también graba, pero es algo que me cuesta delegar porque, bueno, es como le encontré la vuelta, digamos, a lo que es Javier. ¿Vos salís ya sabiendo lo que querés ir a grabar o Javier es una caja de Pandora que te da sorpresas en cada acción que va o cada actividad que va? Y ahí decís, esto es lo que me sirve para subir. Son las dos cosas. O sea, yo cuando empecé a trabajar con Javier tuve un periodo de 3 meses de estudio profundo de cómo teníamos que empezar a diseñar la imagen que iba a ser la imagen de este movimiento libertario y la imagen de Javier como figura histórica. Y entonces yo tengo muy claro lo que busco, pero lo que busco, también estoy buscando momentos de sorpresa y espontáneos. Entonces porque eso es lo que más tiene impacto en las redes, lo real, lo genuino, lo auténtico.
Entonces yo sé lo que voy a buscar y sé lo que estoy buscando, pero en esa búsqueda está abierta la puerta a la sorpresa, a lo espontáneo, a lo inesperado, a lo sorpresivo. Así que son las dos cosas. ¿Qué me podrías dar como anécdota de algo así espontáneo, sorpresivo que te pasó con Javier por ahí cuando empezabas a rodar con él los primeros años? Bueno, tantas interacciones y diálogos con la gente, ¿no? Hay cosas impresionantes que suceden. No sé, me acuerdo, por ejemplo, en el 2022 fuimos a San Martín y entró una peluquería y las peluqueras le querían hacer el pelo y toda una situación muy, muy divertida. Digamos, para mí eso es lo más valioso, los diálogos uno a uno con las personas, porque ahí se puede ver que Javier viene de la gente. O sea, Javier, por su historia de familia personal, él, viste, viene de una familia de clase media, que con un gran esfuerzo para el progreso, digamos, lo que quieren todos los argentinos. Y entonces ahí se notaba que era un presidente que venía del común de la gente, se notaba que realmente surgía de la gente. Entonces eso es muy valioso. Y bueno, después también son muy lindas cuando hay chicos que se le acercan y lo quieren abrazar y lo quieren. Eso es impresionante. Y su reacción, ¿no? Frente a eso. Y su reacción, sí, cómo él se lleva con eso, con tanta naturalidad, digamos, la verdad que son momentos espectaculares. Y también los regalos que le hace la gente. ¿Qué le regalan, por ejemplo? Un cuadro, un león, un mate que es la cara de Milei. Digamos, en este movimiento, y yo siempre he sido incentivador de esto, motivándolo en las redes sociales, ¿no? Diciendo, gente, como ustedes siéntanse parte de la campaña, ustedes pueden crear dibujos, pueden crear pósters, pueden crear canciones, pueden crear merchandising, háganlo, siéntanse libres. Entonces le damos mucho empoderamiento a la gente para que se sientan parte de este movimiento y que creen cultura, digamos, de alguna manera, digamos, puedan crear, digamos, objetos que se vuelven virales, que se vuelven memes en internet. Entonces esto es muy participativo también. Tenemos un corte muy pequeño y volvemos, ¿te parece? Dale, ¿cómo no? Ya volvemos. Ya estamos aquí de vuelta hablando con Santiago Oria, que es el cineasta y el publicista de Javier Milei. ¿Vos estás trabajando en la Casa Rosada? Sí, tengo una oficina en la Casa Rosada, por supuesto, con mi equipo. Pero este trabajo es sí, claro, el movimiento constante. O sea, la verdad que me gusta mucho porque es la antirrutina. Es todos los días una aventura nueva. Y este año fue impresionante porque este año estuve desde lugares más postergados de la Argentina hasta el Salón Oval con Trump. O sea, viendo toda la gama de variedades de lo que uno se puede encontrar en la vida, ¿no? Así que es realmente, nada, eso me gusta mucho, como todos los días es una aventura nueva. Ahora, cuando vos hablamos de la publicidad o la propaganda del gobierno, ¿estamos hablando estrictamente de la figura presidencial o también de los ministros, también de los secretarios? ¿Es todo? Cuando el presidente o Karina me lo piden, yo asisto a otros ministros con su comunicación. Sí. Ajá. Pero por lo general... Ocasionalmente lo hago, sí. Ocasionalmente lo haces. Le he dado una mano a Toto Caputo, a Sandra Petovelo, a Luis Petri, a Patricia, sí. Cuando ellos me lo piden, yo los asisto. Bien. Y digo, y lo que resta del año, vos ya tenés una agenda que sabés, o es de repente, prepárate que en 24 horas salimos para Tucumán, o es más así. ¿Vos tenés un cierto cronograma de trabajo o no? ¿O vivís para las dos cosas. Se trata de planificar lo más posible para estar bien organizados, pero también hay cosas que son de un día para el otro. Subirse un avión e irse a Europa. O sea, ese es. Vos tenés que estar disponible 24/7. Estoy disponible 24/7, sí. Totalmente. Tal es así que cancelo a veces planes de fin de semana, todo que por ahí tenía planificado, todo porque esto es la verdadera causa, lo más importante. También para entender cómo se traspasa ese contenido a sus redes sociales. Algunas redes sociales sabemos que las maneja el propio presidente. Exacto. Y otras no. Ese contenido institucional, digo, ¿es lo mismo para todas las redes o en las que maneja él personalmente? Que entiendo que, por ejemplo, la red X la maneja directamente. ¿Lo que sube ahí lo decide él o tiene que ver con el contenido que vos generás? Él, por supuesto, decide todo lo que sube, pero yo le proveo de material. Le proveo de fotos, le proveo de videos, le proveo de material, pero obviamente la maneja él. Y cada red tiene su personalidad y su impronta. Las redes de Casa Rosada tienen una impronta, las redes personales de él tienen una impronta, las redes de La Libertad Avanza tienen su impronta. Pero nada está, digamos, tirado al azar. Todo no. Todo, digo, tiene cierta coherencia y comunicación entre sí, hasta inclusive sus redes sociales, personales. Sí, por supuesto. O sea, de nuevo, somos muy intuitivos, somos muy
de improvisar en el buen sentido, en el sentido de adaptarnos a la realidad del momento, pero obviamente hay cerebro detrás y hay un plan detrás, por supuesto. Ajá. ¿Y cuál te voy a decir? Los desafíos entonces en el corto plazo es acompañar comunicacionalmente, entiendo, los proyectos que se van a llevar al Congreso, que va a ser, o estás a favor o estás en contra, me decías. Es dar la batalla cultural y la batalla política todos los días de que el país necesita estas reformas liberales que está proponiendo el presidente. Por suerte, gran parte de la población y gran parte de la política está persuadida de esa necesidad. Hay un reducto no menor que trata de mantener los andamios rancios de la vieja Argentina. Bueno, esa va a ser la pelea del año que viene. Bueno, duro, muy duro. Va a ser duro, pero nos gusta pelear. De hecho, terminó la campaña y nos sentíamos un vacío. ¿Y qué pasa? Está todo muy tranquilo. ¿Quién quiere entrar al ring? Se nos fue la mano con esto de ser Suiza, está el país muy tranquilo. Nos gusta el combate, así que estamos hechos para eso. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Por favor, Augusto, gracias por invitarme. Un placer. Por favor. A todos ustedes, como cada domingo, los espero. Chau.